La República Platón. Libro 5 Comunidad de mujeres e hijos en el estado perfecto 1. Tal es el estado y la forma de gobierno a la que llamo buena y perfecta, y el mismo nombre doy al individuo de esa condición. Pero si es que esa es la forma perfecta, las demás son malas y falsas, cuyos vicios afectan no sólo a la administración, sino también a la formación del alma de los individuos, siendo 4 las clases de estados viciosos. ¿Cuáles son esos?, preguntó. Yo ciertamente iba a enumerarlas por orden, como a mí me parecía que iban saliendo unas de otras, pero Polemarco, que estaba sentado a bastante distancia de Adimanto, alargando la mano y cogiéndole de la parte superior del manto por el lado de la espalda, lo atrajo hacia sí e inclinándose sobre él, le dijo algunas palabras de las que no entendimos otra cosa sino esto: ¿vamos a dejar que prosiga o qué haremos? No dejaremos de ninguna manera que prosiga, dijo en voz alta Adimanto. Y yo dije: ¿qué es lo que no dejáis que prosiga? Tú, contestó él. ¿Yo? Proseguí. ¿Y por qué? Nos parece, dijo, que obras a tu antojo y que tú nos robas un capítulo entero, no el más insignificante, para no dar explicaciones, y que crees que lo pasarás por alto diciendo simplemente que con respecto a las mujeres y a los niños es cosa manifiesta para todos, que son cosas comunes entre amigos. ¿Acaso no es exacto, Adimanto?, pregunté. Sí, contestó él, pero esa exactitud, como las demás cosas, necesita de una explicación. ¿En qué consiste tu comunidad? Porque llega a haber muchas clases. No omitas, pues, la que tú concibes, porque nosotros hace tiempo estamos esperando que tú de alguna manera hablaras de la procreación de los hijos, como la concibes tú, y una vez nacidos, cómo serán educados y en una palabra. Esa comunidad de mujeres e hijos que tú propones, pues pensamos que, ya sea bien o mal establecida, tiene grande y completa importancia para la sociedad. Ahora bien, que tú pases a otra forma de gobierno antes de que hayas esclarecido suficientemente esas cuestiones. Nosotros hemos decidido eso que escuchaste, no dejar que prosigas adelante antes de que hayas explicado todo eso como explicaste lo demás. Yo también, ciertamente, dijo Glaucón, uno mi voto a los vuestros. Realmente, afirmó Trasímaco, conoce, Sócrates, que todos nosotros coincidimos en eso. Trabajasteis, dije yo, como para sorprenderme. Nueva discusión sobre la Constitución promovéis. Yo me felicitaba por haber ya terminado, estando satisfecho de que se dejase esa cuestión admitiendo que entonces fue expuesta. Pero al traerla ahora vosotros, no sabéis qué cantidad de disputas vais a suscitar, lo cual, al yo considerarlo, lo dejé de lado entonces, para no causar un enorme tumulto. ¿Y por qué?, preguntó Trasímaco. ¿Crees que hemos venido aquí a fundir oro y no para escuchar discusiones? Sí, dije, pero con medida. La medida, Sócrates, intervino Glaucón, de esas discusiones es la vida entera para los que tienen sensatez. Pero no te preocupes de lo nuestro. Tú no te desanimes en modo alguno en contestar sobre lo que te preguntamos. ¿Qué te parece que es la comunidad de mujeres y de niños entre nuestros guardianes y sobre la crianza de esos niños durante la primera infancia? En el tiempo que va desde su nacimiento a la edad en que se les empieza a instruir, la cual parece que es la más penosa. Intenta, pues, decir de qué manera es necesario conducirle. No es fácil, feliz hombre, dije yo, exponerlo, pues entraña muchas dudas todavía más de las cosas que anteriormente expusimos. No se creerían como posibles mis ideas, y si con mucho llegara a suceder, todavía se llegará a dudar de que sean las mejores, por lo cual tengo cierto temor en tocarlas para que no parezca que son utopías, querido amigo. Nada temas, dijo él, pues los que te escucharán no somos ni cerrados, ni obstinados, ni malévolos. Y yo dije, lo dices, amigo excelente, sin duda, para tranquilizarme. Ciertamente, dijo. 2. Pues bien, afirmé yo, haces todo lo contrario, pues estando persuadido de que yo sé lo que voy a decir, tu aliento es valioso. Ante un auditorio inteligente y amigo se puede, si se está en posesión de la verdad, tratar con seguridad y confianza las más importantes materias y que ofrecen su interés. Mas cuando se expone una doctrina dudando y buscando al mismo tiempo su verdad, lo que yo llevo a cabo se está en un terreno peligroso y resbaladizo,
no por exponerse a hacer reír, pues sería pueril, sino por miedo a resbalar ante la verdad uno mismo y arrastrar a los amigos al error sobre cosas en las que el error es lo más funesto. Pero yo suplico a Drastea, Glaucón, que no se ofenda por lo que voy a decir, pues yo creo que es menor falta matar a uno involuntariamente que engañarlo sobre las leyes de la belleza, la bondad y la justicia. Y así es mejor correr ese riesgo con los enemigos que con los amigos, de manera que no haces bien en presionarme. Y Glaucón, después de echarse a reír, dijo: Pues bien, Sócrates, si tu exposición nos hace caer en el error, nosotros te absolvemos, diciendo que eres puro de homicidio y que no nos engañas. Luego, una vez te fíes de nosotros, habla. En verdad, ciertamente, el hombre absuelto de asesinato es puro, como la ley atestigua, y es natural, si así es en ese caso, también en el mío. Habla, pues, dijo, en vista de eso. Es necesario, proseguí yo, reemprender de nuevo lo que entonces convenía, sin duda, haberlo tratado antes. Sería probablemente justo que, después de haber sacado a escena a los hombres dándoles su papel, lleve a cabo lo referente a las mujeres, máxime después de que tú me invitas a hacerlo. Las mujeres tendrán idénticas funciones y educación que los hombres tres. Para los hombres nacidos y educados como nosotros expusimos, no hay, según mi opinión, otro medio mejor de reglamentar la posesión y uso de las mujeres e hijos que el de hacerles seguir el camino en que nosotros los hemos empeñado al principio. Establecimos, entonces, que en nuestro plan los guerreros fueran como guardianes de rebaño. Sí. Sigamos, por consiguiente, nuestro principio y otorguemos a las mujeres el mismo natural y la misma educación que a los hombres, y examinemos si nos conviene o no. ¿Cómo?, preguntó. De esta manera, creemos que las hembras de los perros guardianes deben custodiar los rebaños como los machos, cazar en unión de ellos y hacer todo en común, o que guarden las casas como incapaces de otra cosa que de parir y criar a sus pequeños, mientras que el trabajo y el cuidado de los rebaños se dejan para los machos. Todo en común, contestó. Sin embargo, tengamos en cuenta que ellas son más débiles y ellos más fuertes. Y, dije yo, es posible servirnos de un animal para un servicio que otro, si no se le nutre y se le adiestra de la misma manera. No es posible. Sí, pues, nos servimos de las mujeres y de los hombres para las mismas funciones, también debe darse a ellas la misma educación. Sí. A ellos se les enseñó la música y la gimnasia. Sí. Por consiguiente, también a las mujeres deben darse esas dos artes y el de la guerra, y deben servirse de ellas. Tal se deduce de lo que dices, afirmó. Pero a lo mejor, continué yo, muchas cosas sobre lo que decimos parecerían ridículas, por estar en contra de la costumbre si se las ha de ejecutar. Y ciertamente, afirmó. ¿Qué consideras lo más ridículo? Pregunté yo. ¿Acaso no es evidente que las mujeres se ejerciten desnudas en las palestras con los hombres, no solo las jóvenes, sino las ya más entradas en años, como los viejos que se complacen en ejercicios gimnásticos en los gimnasios cuando están arrugados y no agradables a la vista? Sí, por Zeus, dijo, pues aparecería ridículo de ese modo en nuestros días. Por lo tanto, continué yo, ya que nos lanzamos a exponer nuestro pensamiento, no deben temerse las bromas de los burlones y cuantas cosas puedan decir por esta innovación que aplicaría a las mujeres, a la gimnasia y a la música, y no con poquísima dedicación al manejo de las armas y a la equitación. Hablas con razón, afirmó. Pues bien, ya que empezamos a exponer el asunto, debe pasarse a lo escabroso de esa institución, rogando a los que lo necesitan que no hagan sus bromas, sino que sean serios y recuerden que no hace mucho tiempo que a los griegos les parecía que era vergonzoso y ridículo lo que hoy hacen la mayoría de los bárbaros, que los hombres se dejasen ver completamente desnudos, y que cuando los cretenses primero y luego los lacedemonios se entregaron a la gimnasia, los burlones de esa época tenían algún derecho de considerar ridículas todas esas novedades. ¿No lo crees tú? En efecto. Pero después de que se dieron cuenta, yo opino que era mejor ponerse desnudo que ocultar todas esas cosas, y la razón poniendo luz en lo más conveniente. Hizo desvanecer el ridículo que los ojos hallaban en la desnudez
y dejó sentado que solamente los hombres superficiales tachan de ridícula a otra cosa que al mal y ponen todo su esfuerzo en situar su mirada en cualquier otra cosa que no en el bien, ridiculizando todo espectáculo que no sea el de la locura y el vicio. Absolutamente cierto, afirmó. 4. ¿Acaso, pues, primeramente no debemos ponernos de acuerdo sobre la posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo nuestras ideas? Y no debemos entregar la discusión si un bromista o un hombre serio quiere abrir la controversia de si la naturaleza humana de la mujer es capaz de realizar en común con los hombres todos los trabajos o ninguno, o si bien es capaz de unos y no de otros, y en qué clasificación colocamos los ejercicios guerreros. ¿No es verdad que al empezar así, con tan bello método, desemboquemos en una conclusión justa y muy bella? Seguramente, contestó. ¿Quieres, pues, continué yo, que nosotros discutamos entre nosotros sobre la tesis de nuestros oponentes, para que no quede sin defensa la acusación de los otros? No hay ningún impedimento, contestó. Hablemos, pues, por ellos. Sócrates y Glaucón, no necesitamos a otros oponentes que a vosotros, pues vosotros mismos, al principio de la fundación de vuestra república, estuvisteis de acuerdo en que cada uno debía realizar un solo oficio, de acuerdo con su propia naturaleza. Lo convinimos, creo. ¿Cómo no? Es posible, pues, que no exista una gran diferencia entre la naturaleza de la mujer y del hombre. ¿Cómo no ha de haberla? Por consiguiente, conviene que a cada uno de los dos se le asigne distinto trabajo según su propia naturaleza. No hay duda. ¿Cómo, pues, no erráis ahora y os contradecís a vosotros mismos afirmando, además, que los hombres y las mujeres deben ejecutar las mismas funciones, a pesar de que tienen una naturaleza con una acusada diferencia? ¿Algo para responder a eso? Así como de pronto, dijo, no es fácil en absoluto, pero te rogaría y te ruego que tú también nos interpretes esa cuestión, cualquiera que sea tu opinión en lugar nuestro. Esas son, continué yo, Glaucón y otras muchas de esa índole, las dificultades que desde largo tiempo previéndolas, temía y dudaba en abordar la ley sobre la posesión y educación de las mujeres y de los niños. No, por Zeus, afirmó, pues no parece fácil. No, ciertamente, dije. Pero la cuestión es esta, que un hombre caiga en un reducido estanque o en medio de alta mar, igualmente se pone a nadar con la misma fuerza. Pues ciertamente. Por lo tanto, también nosotros debemos echarnos a nadar y tratar de salvarnos de la discusión, o ciertamente esperar que algún delfín nos tome sobre su lomo o alguna otra imposible salvación. Conviene, afirmó. La diferencia de sexo no entraña la de las aptitudes. Veamos, pues, proseguí yo, si de algún modo encontramos la salida. Nosotros estamos de acuerdo en que naturalezas diferentes deben atender ocupaciones diferentes, y que una es la naturaleza de la mujer y otra la del hombre. Pero afirmamos ahora que a esas naturalezas diferentes deben otorgárseles las mismas ocupaciones. ¿Es eso lo que nos reprocháis? Exactamente. Realmente, Glaucón, dije yo, la fuerza del arte de la dialéctica es excelente. ¿Por qué? Porque proseguí, a mí me parece que muchos se lanzan a la controversia sin darse cuenta y que piensan que discuten, cuando no hacen sino embrollar las cosas, y es porque no pueden estudiar una cuestión dividiéndola según sus géneros, sino que van detrás de las palabras en su esfuerzo de contradecir a su interlocutor, valiéndose de la riña, no de la dialéctica. Ese fenómeno, en efecto, dijo, está en muchos. Sin embargo, ¿acaso eso tiene relación con nosotros en el momento presente? Por completo, en efecto, contesté yo, corremos el riesgo de enlazarnos involuntariamente en réplicas y contrarréplicas. ¿Cómo? Sencillamente, porque nos detenemos en una palabra, sosteniendo con extraordinaria intrepidez, y como unos peleones que naturalezas diferentes no deben tener las mismas ocupaciones, sin que en modo alguno nos hayamos preocupado de qué clase de diferencia e identidad se trata, ni a qué objeto la referimos, cuando nosotros hemos atribuido empleos diferentes a naturalezas diferentes, y los mismos empleos a las mismas naturalezas. Pues no lo hemos examinado, afirmó. Por consiguiente, continué, a nosotros nos es lícito, como es natural, que nos preguntemos si los hombres calvos y los cabelludos
tienen la misma naturaleza y no la contraria, y después de que coincidamos en que tienen la contraria, si los calvos ejercían el oficio de zapateros, que no lo ejerzan los cabelludos, y si al contrario lo ejercen los cabelludos, que no lo ejerzan los otros. Sería muy ridículo, afirmó. Mas ¿por qué otra cosa sería ridículo que porque entonces, al sentar nuestro principio, no establecimos por completo la identidad y la diversidad de las naturalezas, sino la diversidad e identidad que se relacionan con las ocupaciones mismas? Tal decíamos que tenían la misma naturaleza un hombre entregado a la medicina y un hombre con el espíritu médico. ¿No lo crees, acaso? Sí. ¿Pero el que está entregado a la medicina y el dedicado a la carpintería son de naturaleza diversa? Completamente en verdad. 5. Por consiguiente, proseguí yo, también el sexo masculino y femenino si se nos muestra distinto para tal arte o tal función. Diremos, por tanto, que a cada uno de los dos debe dársele distinta función. Pero si nos parece que difieren por el hecho de que el sexo femenino cría y el masculino engendra, nosotros no admitiremos como demostrado que la mujer y el hombre difieren por eso en la cuestión que nos ocupa y que persistiremos en pensar que nuestros guardianes y sus mujeres deben ejercer los mismos empleos. Y con razón, afirmó. Por consiguiente, después de eso, pedimos al que dice lo contrario a nuestro oponente que nos enseñe en un estado organizado cuál es el arte o la función para la que el hombre y la mujer no están dotados por un igual, sino que son distintas las aptitudes de la mujer y del hombre. Pues es justo. A lo mejor nos va a decir lo que tú decías hace poco, que no es fácil contestar repentinamente de modo satisfactorio, pero que, después de haber reflexionado, no es difícil. Puede contestar eso, afirmó. ¿Quieres, pues, que roguemos a nuestro oponente que nos siga en nuestro razonamiento, por si podemos demostrarle que no existe empleo exclusivo para la mujer en la administración del Estado? ¿De acuerdo? Le diremos. Contesta. ¿Verdad que decías sencillamente que un hombre está dotado de buenas condiciones para una cosa, pero que otro no, y que uno, por eso, aprende con facilidad y el otro con dificultad, y el uno, después de algunas lecciones, puede llegar a ser capaz de llevar sus descubrimientos más allá de lo que se le ha enseñado y el otro, con mucho estudio y ejercicio, no llega incluso a retener lo que ha aprendido? Y en fin, que en uno el cuerpo es un buen servidor del espíritu, y en otro un obstáculo. ¿Acaso hay algunos otros medios que esos para distinguir en cada caso al hombre dotado de buenas condiciones del que no lo está? Responderá, afirmó él, que ningún otro existe. ¿Conoces tú alguna profesión humana en la que el sexo masculino no aventaje en todos estos aspectos al sexo femenino? ¿Acaso vamos a hablar prolijamente de la habilidad para tejer y confeccionar golosinas y guisos, trabajos en los que parece que las mujeres tienen algún talento y en donde sería muy ridículo que fuesen superadas? Dices la verdad, contestó, de que en todas las cosas, por así decirlo, un sexo es más fuerte que el otro. Sin embargo, muchas mujeres son mejores que muchos hombres en muchos aspectos, pero en general sucede como tú dices. Por consiguiente, amigo, en la administración del Estado no hay ninguna ocupación propia de la mujer, como tal mujer, ni del hombre, como tal hombre, sino que, después de haberse distribuido las facultades necesarias de un modo igual entre ambos sexos, la mujer es llamada por la naturaleza a todas las funciones lo mismo que el hombre, pero para todas la mujer es más débil que el hombre. Es cierto. Por lo tanto, ¿atribuiremos todas a los hombres y ninguna a las mujeres? ¿Y cómo puede ser? Hay, sin embargo, creo, como diremos, también mujeres dotadas para la medicina, y otras no. Mujeres dotadas para la música, y otras no. Sin duda. ¿No hay también mujeres dotadas para la gimnasia y para la guerra, y otras ni para la gimnasia ni para la guerra? Yo lo creo, ciertamente. ¿Y qué? ¿También amantes de la filosofía y enemigas de la filosofía? ¿También valerosas y cobardes? También hay de esas condiciones. Hay, por tanto, también mujeres capaces para guardar el Estado. Otras no. ¿Acaso no por esas cualidades es que nosotros escogimos la naturaleza de nuestros guardianes del sexo masculino? Por esa cualidad, precisamente. Por consiguiente, la misma naturaleza propia para la guarda del Estado existe en la mujer y en el hombre,
excepto cuando en una es más débil y en otro más fuerte. Es evidente. 6. Por consiguiente, deben ser escogidas las mujeres de tales cualidades para que acompañen a los hombres que de ellas también estén dotados y con éstos compartan la guarda del Estado, ya que son capaces y tienen con ellos la misma naturaleza. Completamente. ¿No deben asignarse las mismas ocupaciones a las mismas naturalezas? Las mismas ocupaciones. Llegamos, pues, tras haber dado un rodeo, al punto de partida, y estamos de acuerdo en que no es contra natura aplicar a las mujeres de nuestros guardianes a la música y a la gimnasia. De todo punto de acuerdo. No hemos legislado cosas imposibles ni acomodadas al simple deseo, ya que establecimos la ley conforme a la naturaleza, sino que el uso que actualmente se sigue es, al parecer, contrario a la naturaleza. Eso parece. Y no teníamos que examinar si nuestras prescripciones eran posibles de realizar y las más ventajosas. Teníamos que hacerlo. ¿Y estamos de acuerdo de que son realizables? Sí. Y después de eso, ¿debemos ponernos de acuerdo en que son las más ventajosas? Es evidente. ¿Acaso, para que llegue a formarse una mujer guardiana del Estado, daremos una educación distinta de los hombres a las mujeres, siendo que tienen una igual naturaleza, no distinta? ¿Cómo opinas tú sobre esto? ¿Sobre qué? Tu propia opinión sobre si unos hombres son mejores y otros peores. ¿O crees que todos son semejantes? De ningún modo semejantes. En el Estado que hemos fundado, ¿cuáles crees que son los mejores? ¿Los guardianes formados por la educación que hemos descrito, o los zapateros instruidos en el arte de hacer zapatos? Graciosa pregunta. Dijo. Comprendo, afirmé. ¿Y qué no son esos, los guardianes, los mejores entre los demás ciudadanos? Y con mucho. ¿Y qué? ¿Las propias mujeres de los guardianes no serán mejores que las demás mujeres? También eso con mucho, contestó. ¿Existe algo más útil para un Estado que el llegar a tener mujeres y hombres lo más excelentes que sea posible? No existe nada. Y llevarán a cabo esa excelencia, al practicar la música y la gimnasia, como nosotros expusimos. ¿Cómo no? Por consiguiente, no solo establecimos una institución realizable, sino que también la más ventajosa para el Estado. Así es. Por lo tanto, las mujeres de los guardianes deberán ir desnudas, ya que se revestirán de virtud en vez de vestiduras, y deberán compartir con ellos la guerra y todos los trabajos que se relacionen con la guarda del Estado, y no deberán hacer las otras cosas. Pero se les confiarán los más fáciles de estos trabajos, antes que a los hombres por la debilidad de su sexo. En cuanto al hombre que se burla a la vista de las mujeres desnudas, que se ejercitan para su perfección, recoge el fruto de la risa antes de que esté maduro, y no sabe, al parecer, por qué ríe y lo que hace. Pues se dice y se dirá muy acertadamente que lo bello es útil, y lo feo, inútil. De todo punto cierto. 7. Pues podemos decir que hemos salvado la primera ola, exponiendo la ley sobre las mujeres, de manera que no solo no nos hemos sumergido después de haber establecido que debemos encomendar todos los empleos en común a nuestros guardianes y guardianas, sino que la discusión ha probado al mismo tiempo que esta disposición es realizable y ventajosa. Ciertamente, afirmó, has escapado de una ola no pequeña. Afirmarás, dije yo, que esa ola no es enorme cuando veas lo que sigue. Habla pues, puedo comprender, afirmó. A esa ley y a las otras anteriores sigue, yo creo, esta. ¿Cuál? Ventajas de la comunidad de mujeres e hijos. Esas mujeres de esos guerreros serán todas comunes a todos y ninguna cohabitará en particular con ninguno. Los niños también serán comunes, y ni el padre conocerá a su hijo, ni el hijo a su padre. Mucho más difícil, dijo, de que se admita esa ley que la otra, creando la incredulidad de que sea realizable y ventajosa. No creo, proseguí yo, que se dude de la utilidad, de que no hay mayor bien que la comunidad de mujeres y comunidad de hijos si ello es realizable, pero, según creo, llegará a haber la mayor oposición sobre si es o no realizable. A una y a otra, afirmó él, se les puede hacer mucha oposición. Hablas, dije yo, de la unión de las dos, pero yo esperaba librarme de una de las dos, si te parecía que era ventajosa, y que solo me quedaría la discusión de si era o no realizable. Pero no te escapes subrepticiamente.
dijo él, sino que da una prueba sobre ambas cuestiones. ¿Debo sufrir el castigo?, afirmé yo. Sin embargo, concédeme esta gracia. Permite que yo me relaje como los perezosos que acostumbran alimentarse de quimeras cuando pasean a solas, pues esos tales no buscan el medio de hallar algo de lo que desean, despreocupándose de eso para no fatigarse al examinar si es o no realizable, estableciendo que está cumplido lo que quieren, ya disponen lo demás, gozando en enumerar lo que harán cuando su deseo se haya realizado, aumentando con ello la indolencia natural del alma. Ahora pues, yo mismo también me muestro perezoso y deseo diferir esas proposiciones y examinarlas después si son realizables. Ahora, después de haber supuesto que son realizables, examinaré, si me lo permites, cómo los magistrados reglamentarían su ejecución y demostrar que la práctica supondría las más grandes ventajas para el Estado y para los guardianes. Intentaré examinar primeramente eso contigo y después lo demás, si lo permites. Y bien, lo permito, afirmó. Examina. Creo, por tanto, continué yo, que si los magistrados son dignos de ese su nombre, y si sus auxiliares se les asemejan, los unos querrán ejecutar lo que se les ordene y los otros mandar, sujetándose ellos a las leyes y siguiendo su espíritu en los reglamentos cuya iniciativa les habremos dejado. Es natural, dijo. Tú, pues, continué yo, como el legislador para ellos, como elegiste a los hombres, así también, después de haber seleccionado a las mujeres, los unirás según su mayor semejanza posible, y unos y otras, teniendo en común la habitación y la mesa, pero no poseyendo ninguno en particular nada de eso, vivirán en común, se mezclarán en común en los gimnasios y en los demás ejercicios, y serán arrastrados por una necesidad natural a unirse los unos a los otros, según yo opino. ¿Acaso no te parece que yo digo que es una necesidad natural? No ciertamente, afirmó él, una necesidad geométrica, sino una necesidad propia del amor, que da muestras de ser más fogosa para persuadir y arrastrar a las multitudes. Modo de realizar las uniones y mejorar la raza 8. Y es cierto, asentí. Pero después de eso, Glaucón, que el unirse íntimamente los unos con los otros y realizar cualquier otro hecho de modo desordenado, ni es conforme al derecho divino, ni lo permiten los magistrados en una sociedad de gentes felices. Pues no sería justo, dijo. Es evidente, pues, que nosotros haremos matrimonios tan santos como sea posible, y serían santos los más ventajosos para el Estado. De todo punto, de acuerdo. ¿Cómo, pues, serán los más ventajosos? Dime esto, Glaucón, pues veo en tu casa perros de caza y pájaros de excelentes razas en crecido número. ¿Acaso, por Zeus, te has ocupado de sus acoplamientos y de sus pequeñuelos? ¿Qué se hace?, contestó. Ante todo, de entre esos mismos, aunque son de razas excelentes, ¿no hay, acaso, algunos que también se muestran los mejores? Los hay. ¿Sacas descendencia de todos por igual o te esfuerzas en que salgan sobre todo de los mejores? De los mejores. ¿Y qué? ¿De los más jóvenes o los más viejos o de los que están en el punto culminante de su vigor? De los que están en el vigor de sus fuerzas. Y si no se engendra así, ¿piensas que tú tendrás muy inferior la raza de tus pájaros y de tus perros? Ciertamente yo pienso, dijo. ¿Y qué piensas de los caballos?, pregunté yo, y de los otros animales. ¿Acaso es de otro modo? Sería extravagante, contestó él. Oh, querido amigo, exclamé yo, ¿cómo debemos tener magistrados precisamente superiores si de la misma manera se trata de la especie humana? Ciertamente así es, dijo, pero ¿por qué dices eso? Porque tendrán necesidad ellos, dije yo, de hacer uso de muchos remedios. Un médico cualquiera, insignificante, creemos que es suficiente para los que no necesitan cuidados para sus cuerpos, pero que quieren seguir un régimen de vida. Mas cuando tienen necesidad de medicamentos, sabemos que se necesita de un médico más decidido. Es verdad, pero ¿a qué te refieres? A esto, contesté yo. Nos parece que los magistrados deberán echar mano a menudo de la mentira y el fraude en interés de sus subordinados. Afirmamos en alguna parte que todas esas tretas eran útiles en calidad de remedios. Y con razón, afirmó. En los matrimonios, pues, y en la procreación de los hijos,
esa razón parece que llega a ser de no poca importancia. ¿Cómo, realmente? Es necesario, dije, según lo que hemos convenido, que los mejores se unan carnalmente lo más a menudo posible con las mejores, y los más inferiores con las más inferiores lo más raramente posible, y criar a los hijos de los primeros, no a los de los segundos, si se tiene la intención de que el rebaño sea muy perfecto. Y todas esas cosas deberán permanecer en secreto, excepto para los magistrados, para evitar en lo posible las discordias en el rebaño de los guardianes. Es lo más justo, dijo. Por tanto, deberán instituirse algunas fiestas, en las que uniremos a las jóvenes mujeres y los jóvenes hombres, y unos sacrificios, y nuestros poetas deberán componer unos himnos apropiados para la celebración de estos matrimonios. Y en lo referente al número de las uniones, lo dejaremos al arbitrio de los magistrados, para que se conserve en lo posible ese número de ciudadanos, teniendo en cuenta las guerras, enfermedades y todos los accidentes de esa naturaleza, y que nuestro Estado, en la medida de lo posible, ni aumente ni disminuya. Perfectamente, asintió. Y creo deben organizarse hábiles sorteos, de manera que los sujetos inferiores atribuyan a la fortuna la responsabilidad de cada cópula y no a los magistrados. Ciertamente, dijo. 9. Además, a los jóvenes que se distingan en la guerra o en cualquier otra empresa, deben otorgárseles honores y recompensas, y muy particularmente autorización para ver con más frecuencia a las mujeres, con el fin de que al mismo tiempo, con este pretexto, engendren el mayor número posible de hijos. Justo es. Así, pues, a medida que vayan haciendo, los niños serán entregados a un comité de unos magistrados designados, pues las funciones públicas son comunes a los dos sexos. Sí. Esos cuidados, yo opino, llevarán al redil los hijos de los ciudadanos escogidos, entregándoselos a los gobernantes, que habitarán separados en un barrio particular de la ciudad. Pero a los hijos de los inferiores e incluso de los escogidos que vengan al mundo con alguna deformidad, se los ocultará, como es conveniente, en un lugar secreto y apartado de toda mirada. En efecto, si debe conservarse pura la raza de los guardianes, afirmó. Por consiguiente, ellos también se cuidarán de la alimentación, conduciendo el redil a las madres cuando sus pechos estén llenos y haciendo uso de toda la habilidad para que ninguna reconozca a sus hijos, caso de que las madres no puedan amamantarlos. Lo harán otras que tengan leche, pero incluso para aquellas que puedan, procurarán que ese acto no dure más que el tiempo necesario y las dispensarán de las vigilias y otros cuidados, encomendándolos a nodrizas y gobernantas. Muy fácil, dijo. Haces la maternidad para las mujeres de los guardianes. Es conveniente, continué yo. Mas prosigamos el examen de lo que propusimos. Dijimos, en efecto, que debían procrearse los hijos aprovechando el pleno vigor de la edad. Es verdad. Por consiguiente, ¿no opinas conmigo que la duración general de ese vigor es la de los 20 años para la mujer y de 30 para el hombre? ¿Y cuáles son esos años?, preguntó. Para la mujer, proseguí yo, empezará a dar hijos para el Estado desde los 20 a los 40 años, y para el hombre, después de haber pasado el tiempo de su más fogoso ardor en la carrera, procreará para el Estado hasta los 55 años. Ese es para ambos sexos, en efecto, dijo, el tiempo en que el cuerpo y el espíritu están en todo su vigor. Por consiguiente, si un hombre, por encima o por debajo de esos años, tiene relaciones íntimas para procrear para el Estado, declararemos que su pecado es contra la religión y la justicia, por dar al Estado un hijo que, procreado subrepticiamente, no ha sido acompañada, esa procreación, de los sacrificios y preces de los sacerdotes, sacerdotisas y todo el cuerpo del Estado, hechas con motivo de cada unión para que nazcan, de hombres escogidos, niños mejores todavía, y de hombres útiles al país, niños más útiles todavía. Pero declararemos que es una obra de tinieblas y del más terrible libertinaje. Justamente, afirmó. La ley, dije, es la misma. Si uno en edad todavía de engendrar se une a una mujer, también en esas condiciones, no habiéndolos unido el magistrado, pues un niño dado al Estado sin desposorios también lo consideraremos ilegítimo. Es muy justo, afirmó. Pero cuando las mujeres y los hombres pasen la edad de dar hijos al Estado, dejaremos, yo opino, que los hombres sean libres de unirse a quienes quieran, excepto a sus
hijas a sus madres, a las hijas de sus hijas o a las ascendientes de sus madres, y también daremos la misma libertad a las mujeres, excepto sus hijos, sus padres y sus parientes en línea descendente y ascendente. Pero al concederles todas esas libertades, les recomendaremos que tomen la mayor precaución para no dar a luz un solo hijo, si es engendrado, pero si, a pesar de esto, llega a suceder, que se dispone que no exista alimento para él. Y esas medidas, dijo, son expuestas con prudencia. Pero ¿cómo conocerán a sus padres, a sus hijas y demás parientes de que ahora hablabas? De ninguna manera, dije yo. Pero desde el día en que un guerrero se una a una mujer, tendrá por hijos a los que nazcan en el 10º a 7º mes después, a los machos por hijos y a las hembras por hijas. Estos hijos lo llamarán padre, y los hijos de estos serán sus nietos, y le llamarán a él y a su mujer abuelo y abuela, y llamarán hermanas y hermanos a los hijos nacidos en el tiempo en que sus padres y madres daban hijos al Estado, de manera que, lo que ahora decíamos, se abstendrán de relaciones carnales entre ellos, pero la ley otorgará la unión de hermanos y hermanas si la suerte lo decide en el sorteo o la pitia lo confirma. Es muy justo, dijo él. El mayor bien y el mayor mal en el estado 10. Esa pues, Glaucón, será poco más o menos la comunidad de mujeres e hijos de los guardianes del estado. Después de eso, debe ahora probarse que se acomoda al resto de la Constitución y a su parte más excelente. ¿O cómo haremos? Así, por Zeus, contestó él. ¿Acaso no será este principio de nuestro acuerdo el preguntarnos a nosotros mismos cuál es en la organización del Estado el mayor bien que se puede citar? Bien este que el legislador debe tener presente al establecer sus leyes y cuál es el mayor mal. Y luego examinar si lo que yo he propuesto nos pone en el camino de ese bien o nos aleja de ese mal. Bajo todos los aspectos, contestó. Tenemos, pues, para el Estado mayor mal que aquel que lo divide o hace muchos en vez de uno solo, o bien mayor que aquel que lo une y lo convierte en uno. No lo tenemos. ¿Acaso no une estrechamente la comunidad de los júbilos y de los dolores cuando, dentro de lo posible, todos los ciudadanos se regocijan o se afligen por igual de los mismos séquitos y de las mismas desgracias? Pues con toda seguridad, dijo. Y la disgregación de ellos supone una destrucción, cuando unos se hallan traspasados de dolor y otros de júbilo, ya sea por los sufrimientos del Estado, ya por los de los ciudadanos. ¿Por qué no? ¿Acaso, pues, no llega a producirse eso, cuando no se pronuncian en el Estado de modo uniforme palabras de esta condición? Eso es mío y eso no es mío, y también cuando hablan sobre una cosa que no les concierne. Así precisamente. Sí, en un Estado cualquiera la mayoría de los ciudadanos dicen lo mismo sobre una misma situación. Eso es mío y eso no es mío. ¿Está él gobernado del mejor modo? Mucho, ciertamente. ¿Y cómo es el Estado muy semejante a un individuo? Cuando, por ejemplo, recibimos un golpe en un dedo, toda la comunidad del cuerpo y del alma, supeditada al principio único que la gobierna, siente el golpe y sufre toda entera con la parte herida, y por eso decimos que el hombre tiene malo el dedo. Y lo mismo sucede con cualquiera otra parte del cuerpo, por lo cual se dice que el hombre sufre y que siente gozo cuando esa parte se cura. Lo mismo, efectivamente, afirmó. Y eso que preguntas, en efecto, el Estado mejor gobernado es el que se parece mucho al individuo en cuestión. Si uno de los ciudadanos, pues, experimenta cualquier bien o mal, un Estado de estas condiciones será, yo pienso, el primero en decir que él lo experimenta y que se alegrará y se afligirá por entero con él. Es preciso, dijo, si está bien legislado. 11. Sería ya tiempo, continué yo, de que nosotros volvamos a nuestro estado y examinemos si lo convenido de la discusión se aplica a él particularmente o mejor a cualquiera. Otro. Luego es conveniente, asintió. ¿Qué diremos, pues? ¿Existen en los demás estados, como en el nuestro, gobernantes y súbditos? Existen. ¿No se llaman ellos entre sí ciudadanos? ¿Cómo no? Pero además de ese nombre de ciudadanos, ¿cómo llama el pueblo en los otros? ¿Estados a sus gobernantes? En la mayor parte, amos, pero en los que se gobiernan democráticamente le dan ese mismo nombre de gobernantes. Y en el nuestro, además del nombre de ciudadanos, ¿cómo llama el pueblo a sus gobernantes?
salvadores y defensores, contestó. ¿Y ellos qué llaman al pueblo? Procurador del salario y del alimento. ¿Y en los demás estados, cómo tratan los gobernantes a los pueblos? Como esclavos, contestó. ¿Y cómo se tratan los gobernantes entre sí? Como colegas en mando, respondió. ¿Y cómo los nuestros? Como guardianes del mismo rebaño. Puedes, pues, decirme si en los otros estados puede un gobernante tratar a alguno, de sus colegas como amigo y a otro como extraño, y a muchos. Por lo tanto, piensa y dice que los intereses del amigo son los suyos, pero que los de los otros no le atañen. De ese modo se expresa y piensa. ¿Y qué entre tus guardianes? ¿Hay alguno que podría mirar o tratar a uno de sus colegas como extranjero? De ninguna manera, contestó, pues a todos con los que se encuentra los tendrá. Como un hermano o hermana, un padre o una madre, un hijo o una hija, o como descendientes o antepasados de todos sus parientes. Dices muy bien, comenté yo, pero dime todavía esto. ¿Acaso limitarás los nombres de parientes a esos o aplicas toda la conducta de nuestros ciudadanos a esos nombres y que testimonian a sus padres todo lo que la ley paternal ordena en cuanto al respeto, cuidado y sumisión para con ellos, que nos han traído al mundo, y si ellos obran de modo distinto, no obtendrán bien alguno ni de los dioses ni de los hombres, ya que no obran con arreglo al derecho divino ni a la justicia? Esas u otras máximas serán para ti las que todos los ciudadanos harán sonar desde el principio a los oídos de los niños, y con respecto a los que se les muestran como padres y de todos los demás parientes. Esas máximas, dijo, pues sería ridículo si tuvieran esos nombres de parientes en sus bocas sin las obras al respecto. Por consiguiente, en nuestro estado más que en cualquier otro, los ciudadanos dirán a una, si a alguno les sucede un bien o un mal, la máxima que ahora decíamos, lo que sucede felizmente es mío o lo que sucede mal es mío. Es mucha verdad, afirmó él. Verdad que, además de esa opinión y de esa máxima, afirmamos que se seguía como consecuencia la comunidad de placeres y de dolores. Y con razón lo dijimos ciertamente. Por lo tanto, nuestros ciudadanos, más que en parte alguna, tendrán en común lo que llamaremos mío, mi interés, y al tener ese interés en común, tendrán en común de ese modo la más completa comunidad de las penas y de los goces. Muy completa, ciertamente. ¿Verdad, pues, que la causa de eso se atribuirá a la Constitución en general y particularmente a la comunidad de las mujeres y los niños entre nuestros guardianes? Absolutamente muy cierto, afirmó. Felicidad y ventajas del Estado comunista 12. Pero estuvimos de acuerdo que ese bien es el mayor para el Estado al comparar un Estado bien constituido a un cuerpo que comparte el dolor o el goce de una de sus partes. Y con razón, dijo, estuvimos de acuerdo. Por lo tanto, para nosotros ha quedado demostrado que la causa del mayor bien para el Estado es la comunidad de mujeres y de niños entre los guardianes. Y perfectamente demostrado, dijo. Y estamos de acuerdo, por cierto, con lo establecido anteriormente, pues afirmamos entonces que ellos, los guardianes, no deben tener en propiedad ni casas, ni tierras, ni posesión alguna, pero que, al recibir de los demás, en pago a sus servicios, su alimentación, deben consumir todo en común, si deben ser realmente guardianes. Con razón, dijo. Por consiguiente, puede dudarse lo que celebro de que los reglamentos establecidos anteriormente y los ahora citados no contribuyen todavía más a hacer de ellos unos guardianes verdaderos y no les impiden dividir al Estado, aplicando la palabra mío no a una sola cosa, sino uno a una cosa y otro a otra, llevando a lo que ellos podrían adquirir separadamente, el uno a su casa y el otro a la otra igualmente, suya, al tener mujer e hijos diferentes, que al ser propios les darían goces y penas propias a cada uno. Pero al contrario, si ellos piensan unánimemente tener el mismo interés, tendrán todos la misma finalidad y experimentarán, dentro de lo posible, los mismos sentimientos de dolor y de goce. Pues sin duda, contestó. Y los procesos y acusaciones mutuas no desaparecerán entre ellos, por así decirlo, por el hecho de no poseer nada excepto su cuerpo y todo lo demás en común, de donde se verán libres de todas las querellas, de las que la posesión de dinero, de los hijos y de los parientes es el motivo para los hombres. Necesariamente en extremo, dijo,
desaparecerán entre ellos. Y no habrá entre ellos procesos judiciales por sevicias y violencias, pues si son atacados por gentes de su edad, se defenderán y declararemos que es honesto y justo, estableciendo la necesidad de cuidar sus personas. Con razón, afirmó. Y tiene una ventaja, proseguí yo, esa ley. Si uno se encoleriza contra otro, como ha dicho, si sacia en él la cólera, la querella no pasará a mayores. Seguramente. En todo caso, el de más edad tendrá autoridad para mandar y castigar a los más jóvenes. Es evidente. Y, como es natural, ciertamente es evidente que un joven, si no ha recibido órdenes de los magistrados, no se atreverá a violentar de ningún modo ni a golpear a un hombre de más edad ni a ultrajarle, según opino. 2 guardianes bastarán para impedirlo, el miedo y el respeto. El respeto le impedirá tocar a alguno que puede ser su padre, y el miedo, por temor a que los demás acudan en defensa de la persona atacada, unos en calidad de hijos, otros como hermanos y otros como padres. Pues así sucedería, dijo. De todos modos, las leyes asegurarán la paz entre los guerreros. Una paz completa. Pero al no existir discordias entre ellos, no hay temor de que el resto de la ciudad esté en disensión con ellos o unos ciudadanos con otros. No, ciertamente. Con respecto a los pequeños males de los que estarán exentos, no me atrevo y dudo. De hablar de ellos, pobres, no tendrán necesidad de halagar a los ricos, no experimentarán los apuros y penas que supone la educación de los hijos, ni tampoco la inquietud de amontonar riquezas para el sostenimiento de los servidores, y por esto ya el solicitar préstamos, ya el negar las deudas contraídas, ya el procurarse a cualquier precio provisiones para depositarías en manos de mujeres y criados y confiarles su administración. En fin, toda clase de inconvenientes, querido amigo, que todas esas inquietudes llegan a producir evidentes y despreciables, y que no son dignos de que de ellos se hable. 3. Visibles son, efectivamente, afirmó, incluso para un ciego. Se librarán, pues, de todas esas vilezas nuestros guerreros y vivirán una vida más. Feliz que la bienaventurada que viven, los vencedores de Olimpia. ¿Cómo? Porque esos vencedores no tienen sino una pequeña parte de las ventajas de que gozan nuestros guerreros. Porque la victoria de estos es más bella, y más completa la recompensa que reciben del pueblo. Pues al vencer salvan al estado entero, y a modo de corona reciben ellos y sus hijos el alimento, y todo lo que es necesario para su sostenimiento, y mientras viva, la ciudad los coima de honores, y después que han muerto, se les proporciona una tumba digna de ellos. Y en extremo gloriosos esos honores, dijo. ¿Recuerdas, proseguí yo, que en el transcurso de nuestra discusión nos ha reprochado el no hacer felices a nuestros guerreros, quienes, pudiendo tener cuanto poseen los demás ciudadanos, no tenían nada de ellos? Que nosotros dijimos entonces que si se presenta la ocasión, reemprenderíamos el examen sobre ese punto, pero que por el momento nos estábamos ocupando de hacer de nuestros guardianes verdaderos guardianes, y de volver al estado tan feliz como fuese posible, y que haríamos esa felicidad no atendiendo a una sola clase de ciudadanos. Lo recuerdo, contestó. ¿Qué pues? Veamos ahora la vida de nuestros defensores, si nos parece que es más bella y mejor que la de los vencedores de Olimpia. No lo será, por cierto, al compararla con la vida de los zapateros o de cualquier otro artesano o de los labradores. No me parece pueda compararse, contestó. Por lo demás, lo que decía antes me parece justo decirlo ahora, que si el guardián busca una felicidad incompatible con su condición de guardián, si no se contenta con esa vida modesta, pero segura y, como dijimos nosotros, la mejor, si se deja sorprender por una tonta y pueril idea de la felicidad que lo arrastra a apropiarse de todo lo que hay en el Estado, porque tiene el poder. Se reconocerá que Hesíodo era un verdadero sabio cuando decía la mitad es en cierto modo más que el todo. Si él quiere consultarme, dijo, permanecerá en su condición. ¿Luego tú apruebas, pregunté yo, que todo sea común entre las mujeres y los hombres, como lo hemos expuesto, en lo que respecta a la educación, a los hijos y a la guarda de los otros ciudadanos,
así como que bien permanezcan en la ciudad, bien vayan a la guerra, ellas tomen parte en la guarda del Estado y cacen con los hombres como las perras con los perros, y que compartan todo con ellos de un modo tan completo como sea posible, y que en todo eso ellas harán lo que sea más conveniente hacer, y que no contrariarán el orden que la naturaleza ha establecido entre el hombre y la mujer, en las cosas en que los dos sexos se han hecho para asociarse juntamente. Lo apruebo, dijo. Educación guerrera de los hijos 14. Por consiguiente, dije yo, no nos queda más, sino examinar si es posible establecer entre los hombres esa comunidad que existe entre los demás animales, y cómo es. Posible. Te adelantaste, dijo, al exponer lo que estaba a punto de exponer yo. Sobre el asunto de la guerra, dije, creo, es evidente el modo como la harán. ¿Cómo? Preguntó él. Que la harán en común y además llevarán a ella a sus hijos que sean bastante fuertes para seguirlos, para que, como los hijos de los artesanos, vean hacer lo que ellos deberán llevar a cabo después, cuando sean mayores, no contentos con mirar, harán. También el oficio de intermediarios y de ayudantes en lo que se relaciona con la guerra y servirán a sus padres y a sus madres. ¿Acaso no has observado lo que se practica en los demás oficios y cuánto tiempo los hijos de los alfareros observan antes de fabricar ellos mismos? Ciertamente, sí. Pues ¿acaso deben enseñarlos mejor a ellos que los guardianes a sus hijos para ver y ejercitarse en lo que harán luego? Sería ciertamente muy ridículo, contestó. Por otra parte, todo animal también combate de manera más valerosa cuando sus hijos están presentes. Así es. Pero el peligro, Sócrates, no es pequeño para los que fueron derrotados, cual suele acontecer en la guerra, si arrastran a sus hijos en la pérdida y ponen al Estado en la impotencia de rehacerse. Dices la verdad, atajé yo, pero ¿crees que ante todo debemos cuidar de que jamás corran peligro? De ninguna manera. ¿Y qué? Si alguna vez deben correr peligro, ¿no serán por ello mejores después de haber conseguido el éxito? En efecto, es evidente. Entonces, ¿crees que es una ventaja mediocre y que no es digna del riesgo a que se la expone? El riesgo de ver la guerra desde la infancia a los niños que serán un día hombres de guerra. No, sino que es de importancia desde el punto de vista que propones. Por lo tanto, debe favorecerse el hecho de que los niños sean espectadores de la guerra y procurarles la seguridad, y será perfecto. ¿No es verdad, pues? Sí. Por consiguiente, proseguí yo, sus padres no serán, ante todo, hábiles cuanto sea posible a los hombres en reconocer qué expediciones son o no peligrosas. Natural, contestó. Luego los conducirán a unas y los guardarán de otras. Justamente. Y para mandarlos, creo, dije yo, no tomarán a los menos capaces, sino a los que, por su experiencia y su edad, serán buenos guías y maestros. Pues es conveniente. Declararemos, no obstante, que muchas veces las cosas llegan a ser de modo distinto de lo que se esperaba. Ciertamente, sí. Por lo tanto, para prevenirles contra las sorpresas de esta índole, es necesario, amigo, darles alas desde la infancia, para que, si hay necesidad, escapen volando. ¿Cómo dices? Preguntó. Debemos hacer que monten a caballo, dije yo, en la más temprana edad posible. Y una vez que hayan aprendido la equitación se les debe conducir al espectáculo de la guerra, no sobre caballos fogosos y belicosos, sino sobre los más veloces y más dóciles, al freno que puedan hallarse, pues de ese modo verán muy bien su misión y la manera más segura, si es necesario, de salvarse conducidos por sus viejos guías. Me parece que hablas razonablemente, afirmó. Las recompensas y los castigos en la guerra. ¿Y qué decir sobre la guerra? Pregunté. ¿Cómo debes reglamentar las relaciones de los soldados entre sí para con sus enemigos? ¿Acaso te parece justa mi idea o no? Di cuál es, contestó. Uno de ellos, dije, que abandona la línea de combate o arroja sus armas, comete alguna otra cobardía por el estilo. ¿Acaso no debe ser relegado a la condición de artesano o de labrador?
Sí, seguramente. Y si uno de ellos es cogido con vida por los enemigos, ¿acaso no debe regalárselo a los que lo han cogido y dejar que dispongan de su botín como quieran? Seguramente. Pero aquel que se distinguió por su valor, ¿no te parece que enseguida y durante la misma expedición, los jóvenes y los niños que son compañeros de armas lo coronen? ¿Cada uno a su vez? ¿Acaso no? En efecto, sí. ¿Y qué? Que le estrechen la mano. También eso. Pero esto, creo, añadí yo, ya no te parecerá bien. ¿Qué? El que bese y sea besado por cada uno. Más que todo, lo dicho, afirmó. Y añado a esta prescripción que durante toda la duración de la campaña nadie tendrá derecho a rehusarle un beso, si lo pide, para que también si un guerrero siente pasión por un hombre o una mujer, sea mayor su arrojo para llevarse el premio de su valor. Perfectamente, asentí yo. Ya hemos dicho que el ciudadano escogido podrá establecer con mayor frecuencia que los otros relaciones con las mujeres y se les escogerá más a menudo de las de su clase, para conseguir de él el mayor número de hijos posible. Lo dijimos, en efecto, afirmó. 15. Pero también, según Homero, existe una manera de honrar dignamente la valentía de los jóvenes, pues Homero dice que, habiéndose distinguido Ajax en el combate, se le sirvió un magnífico trozo de solomillo, señal de aprecio cual convenía a un héroe en el vigor de su edad y que a la vez debía honrar su valentía y acrecentar su fuerza. Muy razonable, dijo. Seguiremos, pues, continué yo, en ese punto la autoridad de Homero. También nosotros, en los sacrificios y demás solemnidades semejantes, honraremos a los bravos, según su mérito, no sólo por medio de himnos y de las distinciones de las que hablábamos antes, sino también con sitios de honor, carnes escogidas y copas llenas para fortalecer, a la vez que demostramos admiración a los hombres y a las mujeres de valor. Dices muy bien, afirmó. ¡Beno! Aquellos que habrán muerto en acto de guerra después de haber demostrado su valor, ¿no declararemos que son de la raza de oro? Sin ningún género de duda. Pero ¿no seguiremos, acaso, la autoridad de Hesíodo en que algunos de esa raza, después de que murieron, llegan a ser como divinidades terrestres, sagradas, excelentes que apartan los males de los mortales y velan por su conservación? ¿Las seguiremos, en efecto? Y no consultaremos al oráculo cómo es conveniente consagrar a esos hombres, que participan de la naturaleza de genios y de dioses de una manera singular, y de ese modo los consagraremos y lo ordenaríamos. ¿Por qué no hacerlo? Y en lo sucesivo cuidaremos y veneraremos sus tumbas como de genios protectores, y reconoceremos esos mismos honores a los que morirán de viejos o de otro modo después de que se hayan distinguido en vida como excelentes. Pues es justo, contestó. Conducta a seguir para con el enemigo. ¿Y qué? ¿Cómo obrarán nuestros soldados para con el enemigo? ¿Pero en qué? Primeramente, en lo referente a la esclavitud. Parece que es justo que los griegos reduzcan a esclavos a las ciudades griegas y no permitir, cuanto sea posible, hacer lo mismo con los otros estados y habituarles a respetar la raza griega. Precaviéndonos de ser esclavos de los bárbaros, de todo punto, contestó, es conveniente evitarlo. Por consiguiente, ni nosotros tendremos esclavos griegos y aconsejaremos a los otros griegos que hagan como nosotros. Pues completamente así lo creo, dijo, pues más bien así se volverían contra los bárbaros y se abstendrían de combatir entre ellos. ¿Y qué? Añadí yo, está bien despojar a los muertos, excepto de sus armas, después de la victoria, ¿no es, acaso, una excusa que tienen los cobardes para no ir contra el enemigo, como si cumpliesen un deber cuando se agachan sobre el cadáver? ¿Y eso ya causó muchas veces la pérdida de un ejército por esa rapacidad? Sí, ciertamente. ¿No te parece una vil codicia despojar un cadáver y propio de una mujer y de una estrechez de espíritu tratar como enemigo el cuerpo de uno que murió, dejando de ser enemigo y haber dejado el instrumento con el que combatía? ¿O crees tú que los que tal hacen son diferentes de los perros, que se irritan con las piedras que les golpean, pero no tocan al que las arrojó? Ni la más pequeña diferencia, contestó.
Por lo tanto, se debe desistir de despojar a los muertos y de impedir que se los lleve el enemigo. Debe desistirse de ello, dijo, por Zeus. 16. Tampoco nosotros llevaremos las armas a los templos, para sus penderías de los muros, en especial las armas de los griegos, por poco que nos interese demostrar benevolencia hacia los otros pueblos de Grecia. Temeremos más que exista algo de sacrilegio en llevar a un templo los despojos arrancados a nuestros familiares, a no ser que el oráculo decida de otro modo. Muy justo, dijo. ¿Y qué de la devastación del territorio griego y del incendio de las casas? ¿Cuál será? ¿La conducta, según tú, de los soldados para con los enemigos? Yo te escucharé con agrado, dijo, si me das tu opinión. A mí, pues, me parece, continué yo, que no hagan ninguna de las dos cosas, sino que se lleven la cosecha del año. ¿Y quieres que te diga por qué? Ciertamente. A mí me parece que, así como hay dos palabras para designar la guerra y la discordia, también hay dos cosas que se refieren a dos clases de diferencias. Y esas dos cosas son, yo creo, la una el parentesco y la comunidad de origen, y la otra, la diferencia de raza y de sangre. La enemistad, pues entre los parientes, se llama discordia y entre extranjeros, guerra. Distinción muy exacta, afirmó. Pues observa si digo esto con exactitud también. Porque yo afirmo que los pueblos griegos están unidos por el parentesco y la comunidad de origen y difieren de los bárbaros por la raza y la sangre. Razonablemente, en verdad, dijo. Nosotros diremos, por tanto, que cuando los griegos combatan con los bárbaros y éstos con los griegos, ellos son por naturaleza enemigos y que esa enemistad deberá llamarse guerra. Pero cuando los griegos combatan con los griegos, cuando veamos eso, diremos que son por naturaleza amigos, pero que en esas circunstancias la Grecia está en desacuerdo y esa enemistad debe llamarse discordia. Yo, ciertamente, dijo, estoy de acuerdo contigo en así reconocerlo. La guerra entre los griegos. Considera, pues, dije, que en la discordia aceptada así por nosotros en estos momentos, en cualquier parte en que la discordia se produzca o el Estado esté dividido, si alguno de los dos partidos arrasa los campos e incendia las casas del otro, considera, digo, cómo la discordia aparece que es funesta y que ninguno de los dos es amante de su patria, pues no se atrevería jamás a destrozar de aquel modo a su nodriza y madre. Sin embargo, es razonable que los vencedores se lleven la cosecha de los vencidos, y que piensen que ellos algún día se reconciliarán y no combatirán siempre. Ese modo de pensar, dijo, es, en mucho, más humano que el otro. ¿Y qué, pues? Dije, ¿el Estado que tú deseas fundar no será griego? Debe serlo, afirmó. Por consiguiente, ¿no serán buenos y humanos sus ciudadanos? Seguramente sí. ¿Y no serán amigos de los griegos? ¿Y no sentirán su parentesco con la Grecia y no tendrán en común la religión? Ciertamente sí. ¿Y si existe una diferencia entre los griegos, puesto que son parientes, no la considerarán, acaso, como una discordia y no la llamarán guerra? Pues sí. ¿Y no conducirán sus hostilidades como destinados a reconciliarse? Con seguridad, lo conducirán dulcemente a la razón, no castigándolos ni con la esclavitud ni la destrucción, ya que son correctores, no enemigos. Bien dicho, afirmó. Por lo tanto, siendo griegos, no devastarán la Grecia, no incendiarán las casas, no mirarán como enemigos a todos los habitantes de un estado, hombres, mujeres, niños, sino únicamente a los causantes de la desavenencia, que siempre son pocos. Y por todo eso no querrán arrasar un territorio cuya mayoría de habitantes son amigos suyos, ni derribar sus casas, y no continuarán las hostilidades más allá del momento en que los culpables sean obligados por los inocentes que están sufriendo a dar una satisfacción. Yo, efectivamente, dijo, estoy de acuerdo contigo en que nuestros ciudadanos se comporten de ese modo con sus adversarios, pero, respecto a los bárbaros, deben comportarse como los griegos lo hacen entre ellos en las presentes circunstancias. Establezcamos, pues, esta ley para los guardianes, que ni arrasarán el territorio ni quemarán las casas. Establezcamos ya, dijo, y reconozcamos que esa y las anteriores son buenas. Posibilidad del Estado comunista, cuando los filósofos sean reyes 17. Pero a mí me parece, Sócrates, que si uno te deja desarrollar esta materia,
Ya no te acordarás más de la cuestión que has dejado de lado antes para entrar en todas estas disquisiciones, el que llegue a realizarse esa Constitución y de qué modo es posible. Si llega a realizarse, el Estado que la posea tendrá toda clase de ventajas, y yo añado las que tú dejaste de lado, que nuestros guerreros combatirían tanto mejor a los enemigos, cuanto menos se abandonen los unos a los otros, ya que, conociéndose mejor, se darían entre ellos el nombre de hermanos, de padres o de hijos, si además las mujeres tomasen parte en la guerra, ya se las ponga en línea con los hombres, ya se las coloque tras esa línea para hacer miedo al enemigo y para servir de refuerzo si es necesario alguna vez. Sé que serían invencibles con toda esa alineación. Y también, en tiempo de paz, veo cuántos bienes tendrían que tú has pasado por alto. Pero ya que estoy de acuerdo contigo en que se disfrutaría de todas esas ventajas y 1000 otras además, si nuestra Constitución se aplicase, no hables ya más sobre ella, sino intentemos ya convencernos a nosotros mismos de que es realizable, y cómo puede serlo, y dejemos de lado a lo demás. Repentinamente, tú, proseguí yo, hiciste irrupción en mi discurso, y no perdonas mis retrasos. Pues no sabes que después de las 2 olas de las que escapé con dificultad, lanzas contra mí la tercera, la más grande y la más difícil, la cual, cuando la hayas visto y escuchado, me perdonarás por completo y reconocerás que era natural mi vacilación, y temía presentar una proposición tan extraña e intentar examinarla a fondo. Cuantas más excusas presentes, dijo, más te apremiaremos a que nos expliques cómo es posible realizar nuestra Constitución. Pero habla y no demores. Pero ante todo, dije yo, es necesario recordar que nosotros hemos llegado hasta aquí buscando la naturaleza de la justicia y de la injusticia. Sea, ¿pero a qué eso? Preguntó. A nada. Pero si llegamos a descubrir la naturaleza de la justicia, ¿acaso no exigiremos también que el hombre justo no se diferencie en nada de esta justicia, sino que en todo sea cuál es la justicia? ¿O estaremos satisfechos de que se acerque lo más posible a ella y que participe de ella más que los demás? Así, dijo, estaremos satisfechos. Por consiguiente, por poseer un modelo, proseguí yo, buscábamos qué es la justicia y el hombre perfectamente justo, si podía existir, y a la vez lo que es la injusticia y el hombre completamente injusto, para que poniendo nuestra mirada en ellos, aparezcan a nosotros su felicidad o su desdicha, y nos veamos obligados a reconocernos en nosotros mismos que el que tenga la mayor semejanza con ellos tendrá una suerte más parecida a las suyas, pero no por eso era nuestra intención probar que esos modelos llegarían a ser posibles de realizar. Tú dices la verdad, afirmo. Piensas ciertamente que una pintura es de menos valor la de aquel que, después de haber trazado el más bello modelo de hombre que pudiera existir y de haber dado todos los rasgos con perfección, ¿no sería capaz de probar que pudiera existir un hombre de tal condición? No, ciertamente por Zeus, contestó. Que, pues, también nosotros decimos, ¿no trazábamos con la palabra el modelo de un estado perfecto? Sí, en efecto. ¿Y crees que lo que hemos dicho vale menos por el hecho de si no podemos probar que es posible establecer un estado como se decía? No, ciertamente, contestó. Por consiguiente, dije yo, la verdad es de ese modo, pero si todavía debo tomarme interés de complacerte y de alguna manera principalmente demostrar también hasta qué punto podría ser realizable. De nuevo me mostrarás para esa demostración las mismas concesiones. ¿Cuáles? ¿Acaso es posible ejecutar algo como se describe, o en la naturaleza de las cosas la ejecución está menos cerca de la verdad que el discurso, aunque puede pensarse de otro modo? ¿Pero tú admites eso o no? Te lo admito, contestó. No es, pues, necesario que yo realice lo que he descrito con la palabra, pero si yo puedo encontrar ¿cómo podría establecerse un estado muy cercano a nuestro ideal? Reconoce que yo he demostrado lo que tú pides. La posibilidad de que llegue a ser lo que ordenas. ¿No estarás satisfecho de ese resultado? Pues yo lo estaría. Y yo también, afirmo. 18. Después de eso, al parecer, intentemos hallar y demostrar los defectos que hacen que los estados de ahora no estén gobernados como el nuestro y que, cambio, el más insignificante les llevaría hacia el espíritu de nuestra Constitución, que podría limitarse a un punto,
o si no a dos, y en todo caso a un pequeño número de cosas de escasa importancia. Muy bien, asintió. Por tanto, cambiando una sola cosa, me parece que puedo demostrar que ese estado cambiaría. Sin embargo, esa cosa ni es pequeña ni fácil, pero posible. ¿Cuál? Preguntó. Pues me hallo sobre eso, dije yo, que comparábamos a la más enorme ola. Pero se dirá, por tanto, aunque como una ola que rompiera en carcajadas me sumergiera bajo el ridículo y el desprecio. Examina lo que voy a decir. Habla, dijo. A no ser, proseguí yo, que los filósofos sean los reyes en los estados o los actualmente llamados reyes y soberanos. Sean filósofos en verdad y con suficiencia, y no se vea unida una cosa a otra, el poder político y la filosofía. Y a no ser que una ley rigurosa aleje de los asuntos públicos a esa multitud de individuos a los que sus talentos les llevan exclusivamente a una o a otra, no habría remedio, querido Glaucón, ni para los males que devastan los estados, ni incluso, yo creo, para los del género humano. Jamás, antes que esto suceda, la constitución que hemos trazado en idea nacerá en la medida que es realizable y verá la luz del día. Pero aquí está lo que desde hace mucho yo dudaba en declarar, viendo cómo iba a enfrentarme con las ideas admitidas. En efecto, se tendrá dificultad en admitir que la felicidad pública y privada no sea posible sino en nuestro estado. Y él dijo: «Oh Sócrates, ¿qué palabra y qué declaración has lanzado? La que al proferirla te atrae sobre ti a gentes que no son de despreciar, que despojándose de sus vestiduras a toda prisa y haciendo arma de lo primero que hallen a mano, caerán sobre ti con todas sus fuerzas para dejarte hecho de maravilla. Y si a ellos no los rechazas con argumentos y no te escapas de sus manos, con seguridad, siendo objeto de sus burlas, pagarás tu temeridad». «¿Acaso no eres tú para mí el causante de ello?», pregunté yo, y congratulándome, contestó: «Pero no te abandonaré ciertamente, sino que te defenderé con todas mis fuerzas, refiriéndome a mi parcialidad y con mi exhortación, y a lo mejor te contestaré mejor que otro cualquiera. Y ya que tienes una ayuda de esta naturaleza, prueba a demostrar a los incrédulos que la cuestión es como tú la expones». «Debo intentarlo», dije yo, «ya que tú te ofreces de ese modo como un gran aliado. Pues me parece ser necesario, si tenemos que escapar de quienes hablas, el explicarles qué clase de gentes son los filósofos, los que nos atrevemos a decir que deben gobernar. ¿Para qué? Una vez lleguen a ser bien conocidos, podamos defendernos demostrando que la naturaleza ha hecho a unos para dedicarse a la filosofía y gobernar en el Estado, y a otros para no dedicarse a ella y obedecer al que gobierna». «Momento sería», dijo, «de explicarlo». «Sea, pues, acompáñame, a ver si por este lugar te conduciré convenientemente». «Vamos», dijo. «¿Será necesario», pregunté yo, «que te recuerde o que tú te acuerdes de que, cuando decimos que alguien ama una cosa, debe, si se dice con justicia, mostrar su amor no por una parte, sino por la cosa entera?» Definición del filósofo verdadero 19. «Al parecer», dijo, «es necesario que me lo recuerdes, porque no lo recuerdo muy bien del todo». «A otro, Glaucón, convendría hablarle de lo que dices, pero a un hombre experto en el amor no es oportuno recordarle que todos los que están en la flor de su juventud y dispuestos para el amor inquietan y conmueven, y que les parece que son dignos de sus cuidados y de sus tiernos afectos. ¿Acaso no obráis así ante los niños hermosos? A uno, porque es chato, lo alabaréis llamándolo gracioso. Al de nariz aguileña diréis que es principesco, al que se encuentra en el punto medio de esos, que está perfectamente proporcionado. A los que son morenos los veis como varoniles, y a los de tez blanca decís que son hijos de los dioses. También se habla del color de miel. ¿No crees que puede venir esa expresión de un amante que disimulaba un defecto bajo un término de alabanza y encuentra bien la palidez del amado, siempre que esté en la flor de su edad? Y, en una palabra, alegáis todas las excusas y empleáis todos los tonos de voz para no dejar escapar a ninguno de los que se encuentran en la flor de su edad. «Si quieres», dijo, «referirte a mí en lo que respecta a los enamorados y a sus costumbres, consiento en honor a la discusión». «¿Y qué?», dije yo, «los que son amantes del vino, ¿no ves que hacen eso mismo? Que toman cualquier pretexto para aficionarse a toda clase de vino.
Efectivamente. Y en cuanto a los ambiciosos, según yo creo, tú te das cuenta de que, si no pueden mandar sobre toda una tribu, mandan sobre un tercio de ella, y si no pueden hacerse honrar por los personajes pudientes y venerados, se contentan con ser honrados por sus inferiores e ignorantes, porque están ávidos de distinciones, vengan de donde vengan. Sin ninguna duda. Contesta, pues, si no, a esto. Cuando decimos que alguien desea una cosa, ¿diremos que la desea en todos sus aspectos, o unos sí y otros no? En todos sus aspectos, contestó. Diremos también, pues, del filósofo, que desea de la sabiduría no una parte determinada de ella, excluyendo el resto, sino toda. ¿Verdad? Por lo tanto, si el que tiene descontento de la ciencia, y por otra parte es joven, y no tiene discernimiento sobre lo que es bueno o no, no diremos que es amante de la ciencia ni de la filosofía. Como el que siente repugnancia para comer no diremos que tiene hambre, ni que desea comer, ni que es tragón, sino que es inapetente. Y lo diremos con razón. Pero si el que quiere fácilmente gustar de todas las ciencias va con agrado al estudio y es insaciable, nosotros lo declararemos con justicia filósofo. ¿No es verdad? Distinción entre el filósofo y el curioso. Y Glaucón contestó: luego, para ti habrá muchos de esas cualidades. Pues a mí me parece que son tales los amantes de los espectáculos, por sentir el deseo de aprender, los deseosos de oír, que es raro que se les encuentre entre los filósofos. ¿Quiénes no acudirían voluntariamente para escuchar discursos y una discusión de esta naturaleza? Pero diríase que han alquilado sus oídos para escuchar todos los coros dionisíacos, sin dejarse ni uno, ni en la ciudad, ni en el campo. ¿Acaso a todos esos y a cuantos estudian con afán cosas parecidas y las artes ínfimas los llamaremos filósofos? De ninguna manera, contesté, sino filósofos en apariencia. 20. ¿Pero a quiénes llamas verdaderos filósofos? Preguntó. A los amantes de contemplar la verdad, respondí yo. Y eso, ciertamente, con razón, dijo. Sin embargo, ¿cómo explicas eso? De ningún modo sería fácil, dije yo, frente a otra persona, pero creo que tú me concederás esto. ¿El qué? Ya que lo bello es contrario a lo feo, son dos cosas. ¿Cómo no? Luego, ya que son dos cosas, también cada una de ellas son una. También eso te lo concedo. Y la misma afirmación se hará sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo y sobre todas las ideas, que cada una de ellas, tomadas en sí, son una, pero que, apareciendo por doquier mezcladas en los actos, en los cuerpos y entre ellas mismas, cada una de ellas tiene aspectos múltiples. Habla razonablemente, afirmó. De esa manera, pues, dije yo, distingo separadamente a los que tú ahora llamabas amantes de los espectáculos, amigos de las artes y hombres emprendedores, y a mi vez, por otro lado, a los que se refería la cuestión a los que únicamente se les llama con razón filósofos. ¿Cómo dices? Preguntó. Los amantes, en cierto modo, dije yo, de sonidos y de espectáculos, tienen afecto por las bellas voces, bellos colores, bellas formas y por todas las obras en las que se manifiesta la belleza. Pero su espíritu no puede percibir y amar su naturaleza, la de la propia belleza. Es así realmente, dijo. Pero ¿acaso no serán raros los que son capaces de elevarse hasta la belleza en sí y contemplarla en su esencia? Ciertamente, la ciencia y la opinión. Por tanto, el que reconoce que existen cosas bellas, pero ni cree en la existencia de la belleza en sí, ni él puede seguir al que podría conducirlo a su conocimiento. ¿Crees tú que vive en sueños o realmente? Pues precávete. ¿Acaso no es esto soñar, ya sea durmiendo, ya en la vigilia, tomar un objeto que se parece a otro, no por la imagen de ese objeto, sino por el objeto mismo al que se le parece? Yo, en efecto, contestó él, llamo a eso soñar. Por el contrario, el que reconoce la existencia de la belleza absoluta, y que puede percibir a la vez esa belleza y las cosas que participan de ella, sin llegar a confundir esas cosas con la belleza, ni la belleza con esas cosas. ¿Te parece que ese individuo vive realmente o en sueños? Sí, contestó, vive realmente. Por lo tanto, al pensamiento de ese individuo que conoce, nosotros lo llamaremos con razón conocimiento, pero al del otro, que supone, le daremos el nombre de opinión. Con toda seguridad,
dijo. Pero si ese individuo, el cual decimos que supone, pero que no tiene el conocimiento del objeto, se irritase contra nosotros y sostuviese que no decimos la verdad, ¿no tendríamos algún medio de calmarlo y persuadirlo dulcemente ocultándole que está enfermo? Debemos hacerlo ciertamente, contestó. Ea, pues busca qué le respondemos. O en vez de eso quieres que le preguntemos, diciendo que si sabe algo ninguno le envidiará, sino que complacidos veríamos a un hombre que sabe alguna cosa. Pues respondemos a esto, en su nombre, el que conoce, conoce algo o nada. Tú, pues, contéstame por él. Contestaré, dijo, que conoce algo. ¿Algo que es o que no es? ¿Qué es? Pues cómo, si no es, podría conocerse. Por consiguiente, tenemos como cierto, aunque lo examinemos repetidas veces, que lo que es absolutamente es cognoscible absolutamente, pero lo que no existe modo alguno no es cognoscible de ninguna manera. Cosa muy cierta. Muy bien. Pero si algo es así, que es y no es al mismo tiempo, ¿no tendrá ese algo un punto intermedio entre el ser puro y el no ser absoluto? Sí. Por lo tanto, si el conocimiento se refiere al ser y la ignorancia, por necesidad, al no ser, se debe buscar para ese punto intermedio uno igualmente intermedio entre la ignorancia y la ciencia, si existe algo semejante. Seguramente. ¿Acaso no decimos que eso es la opinión? ¿Cómo no? ¿Es acaso una facultad distinta de la ciencia o la misma ciencia? Distinta. Luego la opinión se encuentra atendiendo a una cosa y la ciencia a otra, según la facultad propia de cada una. Así es. Por consiguiente, a la ciencia que tiende por naturaleza al ser, le es propio conocer cómo es el ser. Pero a mí me parece que es necesario, antes de ir más lejos, hacer una distinción. ¿De qué modo? 21. Diremos que las facultades son cierta especie de fuerzas, por medio de las cuales nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y también todos los otros agentes, cual yo digo que la vista y el oído son facultades. Si por casualidad comprendes lo que quiero decir con ese nombre genérico. Lo comprendo ciertamente, dijo. Escucha, pues, lo que a mí me parece acerca de las facultades. Yo no veo en ellas ni color, ni forma, ni ninguna de las cualidades del mismo género que se ve en muchos otros objetos, de las cuales me basta considerar alguna para distinguir esos objetos como cosas aparte de mí y poder decir que unos son una cosa y otros. Otra. Pero en una facultad yo no considero sino su objeto y sus efectos. Y precisamente al basarme en esto es por lo que le he dado a cada una su nombre y por lo que llamo idénticas a aquellas que tienen el mismo objeto y producen los mismos efectos, pero diferentes a las que tienen un objeto diferente y producen un efecto distinto. ¿Pero tú qué? ¿Cómo las distingues? De ese modo, contestó. Pues bien, hasta aquí. De nuevo, pregunto, amigo excelente. ¿O dices que la ciencia es una cierta facultad o la colocas en otra especie? En una facultad, contestó, y ciertamente la más poderosa de todas. ¿Y qué? ¿Tendremos a la opinión como una facultad o como otra especie cualquiera? De ningún modo, contestó, pues la opinión no es otra cosa que aquello por lo que tenemos facultad de juzgar sobre las apariencias. Pero poco antes, ciertamente, reconocías que la ciencia y la opinión no eran la misma cosa, porque ¿cómo alguna vez un individuo, con sensatez, confundiría lo infalible con lo que no lo es? Perfectamente, dije yo, y es evidente que nosotros estamos de acuerdo en que la opinión es cosa distinta de la ciencia. Cosa distinta. Por consiguiente, al producir cada una de ellas efecto diferente, cada una de las dos está hecha para objetos diferentes. Necesariamente. En verdad la ciencia, por tener como objeto, el ser conoce el ser como es en su esencia. Sí. ¿Pero la opinión, decimos, juzga las apariencias? Sí. ¿Acaso conoce la misma cosa que la ciencia? ¿Y el objeto del conocimiento y el de la opinión serán la misma cosa o es imposible? Es imposible, contestó, según lo que hemos admitido, si una facultad tiene un objeto y otra otro, mas si cada una de las dos son facultades,
la ciencia y la opinión, pero cada una diferente, como afirmamos. Por eso, pues, no es posible que el objeto del conocimiento y el de la opinión sean la misma cosa. Por consiguiente, si el ser es el objeto del conocimiento, el de la opinión será otra cosa que el ser, otra cosa. ¿Será el no ser objeto de la opinión? ¿O será imposible que el no ser sea el objeto de la opinión? Mas reflexiona. ¿El que tiene una opinión no tiene la opinión sobre alguna cosa? ¿O es posible que por una parte opine y su opinión no se aplique a nada? Es imposible. Ciertamente, pues el que opina, opina sobre una cosa. Sí, pero el no ser no es una cosa, sino que no hablará de nada exactamente. Ciertamente, al no ser atribuimos por necesidad la ignorancia y al ser el conocimiento. Con razón, contestó. ¿Verdad que la opinión no la atribuimos ni al ser ni al no ser? No, en efecto. Por consiguiente, la opinión no podrá ser ni la ignorancia ni el conocimiento. No, al parecer. Así pues, está fuera de los dos, sobrepasando en claridad al conocimiento y a la ignorancia en oscuridad, ni una ni otra cosa. ¿Pero acaso, pregunté yo, la opinión te parece más oscura que el conocimiento y más clara que la ignorancia? Y en mucho, contestó. ¿Y está cerca de las dos? Sí. La opinión, por lo tanto, será una cosa intermedia. Exactamente. ¿No decíamos antes que, si se nos presentara al mismo tiempo una cosa como ser y no ser, eso ocuparía el medio entre el ser puro y el no ser absoluto, y que no sería el objeto ni de la ciencia ni de la ignorancia, sino el medio de una facultad que aparecería a la vez entre la ignorancia y la ciencia? Con razón lo decíamos. Así pues está claro ahora que esa facultad intermedia es lo que llamamos opinión. Está claro. Lo bello es por esencia absoluto e inmutable 22. Al parecer, pues, nos resta encontrar lo que participa de las dos cosas, del ser y del no ser, y que ni lo uno ni lo otro es, para hablar con propiedad, el ser puro y el no ser puro, para que, si lo encontramos, digamos que eso es el objeto de la opinión, dando los extremos a las facultades extremas y lo intermedio a la facultad intermedia. ¿No es así? Así. Admitido eso, hable, diré yo, contésteme el excelente oponente, el cual no cree que exista nada bello en sí, ni que ninguna idea de lo bello absoluto siempre sea inmutable, ese amante de los espectáculos, que no puede soportar que se le hable de la belleza y la justicia únicas y de las otras realidades semejantes. Diremos, excelente amigo, ¿acaso de entre las muchas cosas bellas hay algo que no parezca feo, y de entre las justas algo injusto, y de entre las sagradas algo impío? No, si no es necesario, dijo, que también las cosas bellas en cierto aspecto aparecen feas, y así de cuantas otras cosas hables. ¿Y qué diremos de las cantidades dobles? ¿Aparecen menos como mitades de otras cantidades que dobles? De ningún modo. ¿Y las cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas, merecen una mayor calificación que las contrarias? No, pues siempre, dijo, cada una de ellas participará de ambas. Y cada una de esas cosas son más bien que no son lo que ella se dice que son. Parece, dijo, semejarse a las frases ambiguas pronunciadas en los banquetes y al enigma infantil del eunuco que da en el murciélago y en el cual se dice enigmáticamente con qué y sobre qué le ha dado. Pues también esas cosas pueden tomarse en dos sentidos, ya que no es posible concebir con certeza ni cómo son, ni cómo no son, ni cómo son las dos a la vez, ni cada una de ellas por separado. ¿Sabes, pues? Interrogué yo. Lo que convendrá hacer o en dónde las colocarás mejor que entre el ser y la nada. Porque en ninguna parte existe más oscuridad que en la nada para declararlas más inexistentes que la nada, ni más luz que en el ser para declararlas más existentes que el ser. Dices mucha verdad, asintió. Por tanto, hemos encontrado, al parecer, que las muchas ideas de la multitud sobre la belleza y demás cualidades dan vueltas, en cierto modo, en el espacio que separa la nada del ser absoluto. Lo hemos encontrado. Pero nosotros hemos convenido antes que si algo de esa naturaleza aparecía ante nosotros, debía decirse que eso procedía de la opinión, no de la ciencia, al ser la facultad intermedia la que recoge las cosas que flotan entre los dos extremos. Lo hemos convenido. Por consiguiente, podemos decir de los que contemplan la multitud de cosas bellas,
pero que no ven la belleza en sí y no son capaces de seguir al que tratase de llevarlos hasta ella, que mira multitud de cosas justas, pero no ven la justicia en sí. Y lo mismo de todo lo demás, diremos que opinan sobre todas las cosas, pero no conocen el objeto de sus opiniones. Necesariamente, dijo. ¿Y qué diré a la vez de los que contemplan las cosas en sí, y que son siempre idénticas a sí mismas? ¿Acaso no se elevan hasta su conocimiento, pero no se contentan con su opinión? También eso es indudable. Así que diremos que éstos abrazan y aman las cosas que son objeto del conocimiento, y aquellos las que son objeto de la opinión. ¿Acaso no recuerdas que dijimos de estos últimos que se complacen en escuchar bellas voces, contemplar colores bonitos y todas las bellezas del mismo género, pero que no pueden soportar que se les presente la belleza en sí como una cosa real? Lo recuerdo. ¿Acaso erraremos al llamarlos amigos de la opinión más que amigos de la sabiduría? ¿Y acaso no se enfadan con nosotros si les llamamos así? No, si quieren creerme, dijo, porque no es lícito enfadarse de la verdad. Debe llamarse, por lo tanto, filósofos y no amigos de la opinión a los que se acercan en todo a la esencia de las cosas. Absolutamente.